Hey, ¿qué pasa, meninitos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estamos aquí con la Filmworld 4K 12X. Se trata de una cámara PTZ con resolución 4K 30 fotogramas por segundo o 1080 60 fotogramas por segundo. Tiene una buena calidad de imagen y un zoom óptico de 12 aumentos. Además de que se puede controlar con un mando a distancia para cambiar la posición, el zoom y otros ajustes. Por supuesto, también tiene preset points, es decir, puedes predefinir posiciones tanto de cámara como de zoom para volver a ellas siempre que quieras con un solo clic. Esto te hará ahorrar muchísimo tiempo y ganarás velocidad en tu producción. Esta cámara PTZ de Filmworld también tiene auto-tracking. La propia cámara está preparada para seguir a personas y de esta forma siempre quedarás encuadrado en la toma. Pero ojo, y es que esta cámara también tiene Power over Ethernet, o sea, que no necesita alimentación externa, sino que con el propio cable de Ethernet podemos alimentar la cámara. Y esto es ideal para poder controlarla directamente desde un switcher con el protocolo de comunicación Visca y así cambiar sus ajustes desde una red local. Y claro, como cámara PTZ que es, también dispone de una interfaz web muy intuitiva para controlar la cámara. Además, también puede transmitir directamente desde los protocolos RTMP, RTSP y SRT. Esto es ideal para streamings o producciones remotas. Su precio es aproximadamente unos 550 euros. ¿Quieres saber más? ¡Vamos a ello! Bueno, pues aquí tenemos la cámara, como veis, este es el diseño más o menos de alto como la palma de mi mano. Yo le he puesto aquí un pequeño trípode. Aquí por detrás tiene una conexión HDMI, luego tiene una conexión de Ethernet, porque sí, esta cámara ahora mismo está conectado a mi switcher que está conectado al router, es decir, pertenece a mi red local. Luego os digo para qué sirve esto. Y la tengo conectada ahora mismo con alimentación externa, es decir, con el cargador que viene. No puedo utilizar el cable de Power over Ethernet porque mi propio router no tiene Power over Ethernet. Tienen que tenerlo los dos costados. Por lo tanto, yo sí tengo que utilizarlo con alimentación externa. Además, también tiene aquí un conector Lightning para ponerle un micrófono. Ahora mismo la tenemos apagada. Para encender con este control remoto, con este mando, podemos controlar la cámara. Si mantenemos pulsado, pues vemos ahora que se enciende la cámara. Pero claro, esto tiene un alcance, que no sé si son 10 metros, no sé cuánto es. Para alcances más lejanos podemos hacerlo mediante una red local o mediante nuestro switcher. Pero si estamos cerca de la cámara podemos utilizar este mando como vamos a hacer ahora mismo. De hecho, ya tengo aquí la señal en este monitor de Filmworld, que muy pronto también tendremos una review de este monitor, que está bastante bien para streamings, porque como digo, tiene 12 aumentos, es decir, tiene 12 de zoom óptico. Así que, por ejemplo, yo puedo con este mando mover la cámara como estáis viendo, fijaos. Tiene ahí la posición para arriba, para abajo, eso es lo máximo que sube y esto es lo máximo que baja. Ahí vemos que no tiene prácticamente nada de latencia, también depende del cable y del monitor que utilicemos. Y por supuesto aquí tiene un botón de zoom con el cual podemos controlar pues el zoom óptico, en este caso de 12 aumentos, como veis. Fijaos, 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 fijaos qué pedazo de alcance que tiene. ¿Veis? Si yo muevo ahí un poquito, pues rápidamente el zoom se autoajusta. Este mando, como veis, podemos controlar 4 cámaras. Yo la tengo ahora mismo, de hecho cuando pulsamos vemos que se enciende el 2 porque yo la tengo configurada en el número 2. Y como digo, se pueden hacer preset points. De hecho aquí tenemos todos los números para guardar los preset points. Por ejemplo, vamos a guardar y vamos a decirle que este sea el punto 1. Entonces simplemente le tengo que dar a Set Preset, que es este botón que tenemos aquí, le damos a Set Preset y, por ejemplo, el punto 1. Y ahí lo tenemos, Set Preset 1. Ya sabemos que esta es la posición 1. Ahora, por ejemplo, vamos a poner una posición 2 que sea esta, que es más angular. Le damos a Set Preset y le damos al 2. Y ahí lo tenemos, Set Preset 2. Y por ejemplo vamos a hacer un tercer preset que sea, pues vamos a guardar esta posición como la 3, entonces set preset 3. Ahí tenemos la confirmación y entonces yo ahora mismo pulso el punto 1, fijaos que la cámara va al punto 1, que era ese, y mantiene el zoom. Si yo le doy al punto 2, la cámara abre y se va al punto 2 que habíamos predefinido, y si damos al 3, rápidamente se va al punto 3. Esto está muy bien porque no tengo que estar yendo con el propio mando las posiciones de la cámara, sino que pulso directamente en la posición y lo tenemos. Yo voy a dejar, por ejemplo, el punto 2, ahí lo tenemos, y luego tenemos aquí varios botones predefinidos que, por ejemplo, si yo pulso el 1, ahí nos chiva, está el monocular tracking off. Y si yo quisiera seguir movimiento, seguirme a mí, lo primero que le damos es al amarillo, que está predefinido en el 3, y le damos
Region to Tracking no, le volvemos a dar Real Time Tracking y ahora para activarlo le tendríamos que dar al botón verde, que es el que está predefinido, este botón verde de aquí, que si yo le doy pone Monocular Tracking On. Entonces la cámara, fijaos que me está siguiendo en todo momento. Entonces que si yo me alejo, ahí está siguiéndome. Ya que yo me muevo un poquito más rápido, la cámara va a seguirme sin ningún tipo de problema. Tanto si me subo hacia arriba, la cámara también amplía el plano para agarrarme entero, al igual que si yo me voy para acá, la cámara me está siguiendo. Luego podemos controlar el enfoque también, por ejemplo, lo tenemos ahora mismo aquí en auto, que tiene un botón de automático. Ahí está, el rojo, que si yo pulso, pues está automático, hace el enfoque completamente automático. Fijaos ahí que me mantiene siempre en foco. Pero también puede tener un enfoque completamente manual por si queremos afinarlo, si son posiciones fijas, por ejemplo, con el botón de manual. Lo pulsamos y tenemos el enfoque manual, que con esto de aquí de focus podemos cambiar el enfoque. De hecho, veis que ya estoy ahí borroso y si le vuelvo a dar, pues puede enfocar, desenfocar. Ahí lo tendríamos más o menos enfocado, pero yo lo dejo en automático, que la verdad hace muy buen trabajo. Estos son los ajustes básicos que tiene aquí el mando, pero podemos acceder a más ajustes directamente con el botón de menú que tenemos aquí abajo. Pues ahí podemos acceder. Yo lo tengo en inglés. Podemos cambiar el monocular tracking. Ahí lo tenemos ahora mismo en off. Si le damos a menú volvemos atrás. En setup podemos cambiar el protocolo. Yo lo tengo en automático para que lo detecte. Todo esto yo lo dejo siempre por defecto. Y aquí en cámara podemos cambiar la exposición, el color, la imagen. Por ejemplo, la exposición ahora mismo no está en automática, pero si yo le doy y lo cambio, por ejemplo, a manual, pues aquí puedo cambiar esa exposición. Por ejemplo, la obturación, si yo la subo, la imagen se va a oscurecer, como estáis viendo. Y luego aquí en color, pues podemos ajustar un poco el tono, la saturación, la imagen, podemos cambiar el brillo, contraste, nitidez, la gama, el digital zoom, que lo tengo en off, pero aparte de esos 12 aumentos de zoom óptico, también podemos hacerle un poquito más de zoom digital en 1080 para que no pierda resolución con ese 4K. Y luego aquí en focus, pues obviamente también lo tenemos en automático, podemos decirle qué región quiere que tenga el enfoque. Si salimos aquí en PTZ, le decimos que se puede controlar la velocidad por zoom y la velocidad de los presets. Video format, aquí lo que hemos dicho, 4K 30 o 1080 60. Esta cámara se pueden controlar otros ajustes desde esa propia interfaz web, como el protocolo de emisión, otros ajustes de luz, un montón de cosas más. Lo que vamos a hacer ahora es acceder directamente a esta cámara de forma local por nuestra red. Primero lo vamos a hacer con la interfaz web y luego lo vamos a hacer con el switcher que tenemos aquí. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuando apagamos y encendemos la cámara. Por ejemplo, le vamos a apagar. Lo primero que tenemos que hacer es, por supuesto, tener esta cámara en nuestra red local. Os vais a fijar que en la pantalla aparece por aquí la IP de esta propia cámara, que luego se puede cambiar la IP, no hay ningún problema desde la interfaz, pero siempre nos va a dar una IP predefinida, que la vamos a ver ahí, 168.1.163, ¿vale? Esa es la IP de esto. El 1.163 quiere decir que está en el segmento 1 y por lo tanto nuestro ordenador tiene que estar también en el segmento 1. Por ejemplo, aquí en el caso de Mac, nos vamos a la parte de red y nos vamos a Wi-Fi. Yo lo tengo conectado por Wi-Fi. Vemos que estamos en el 168.0.10. No estamos en el segmento 1, estamos en el 0.10. Por lo tanto, tenemos que forzar esta dirección IP al segmento 1. Lo hacemos directamente aquí en TCP/IP. Está el DHCP, que lo que hace es darte una dirección IP automática y le vamos a decir que manualmente. Entonces ponemos 192, ponemos aquí 168, ponemos aquí el segmento 1 y le damos que la IP, si este es el 163, pues sea el 162, por ejemplo, el 160. Venga, pongo por ejemplo 162, la máscara de subred tiene que estar como está esto y luego la puerta de enlace tiene que ser la puerta del segmento 1 y el 0. Entonces si le damos a aceptar, bueno, antes no le voy a dar para que veáis que no me conecta, veis que ahí no me conecta directamente porque está en el segmento 1 y ahora una vez yo le dé a aceptar y a aplicar, si yo actualizo esto, ya estamos en la propia interfaz porque estamos en el segmento de esa red. Para entrar, fácil, ponemos admin y entramos. Y veis, ya tenemos aquí la señal en directo con un poquito más de latencia, obviamente porque va a través de una red y no va por cable. Pero podemos controlar la cámara también desde esta interfaz web, como estáis viendo, se puede hacer muy fácil. Podemos cambiar también el zoom, ahí lo vemos. E incluso podemos seleccionar
presets point directamente desde aquí. Y aquí en Monocular Tracking pues tenemos un montón de ajustes más. También podemos, por supuesto, controlar esto, el zoom, los presets points, y luego aquí controlar los ajustes de las regiones. Pero lo interesante está también aquí en configuración. Aquí en Video Encode, el mainstream es la transmisión que va a hacer con los tres protocolos que he mencionado antes, H264, H265. Aquí veis que el stream sí que se tiene que hacer en 1080, no hace stream en 4K, el tipo de bitrate, en bitrate. Los fotogramas por segundo, que esto sí lo podríamos cambiar a 60 porque estamos en 1080. Luego aquí Stream Publish es para hacer la transmisión, es decir, si le damos a Enable, podemos elegir el tipo de protocolo. Con SRT pues simplemente tendríamos que poner la dirección IP y el puerto, y entonces podríamos recibir la señal perfectamente en OBS si por ejemplo estamos haciendo realización remota. Y luego los ajustes de vídeo, podemos cambiar la exposición, el balance de blancos, la saturación. Por ejemplo está en 42, pero si yo le subo la saturación a 127 pues es lo que hay, lo vamos a dejar en 42. Podemos cambiar el tono, la sensibilidad del balance de blancos, la imagen, el brillo, contraste, noise reduction, cuánto queremos reducir ese ruido, el tipo de estilo, todo lo que también teníamos directamente desde aquí, pues lo tenemos también en la interfaz web. Luego la configuración de red, pues aquí tenemos los puertos de comunicación, los dejamos por defecto, y aquí sí podemos configurar la dirección IP, es decir, podríamos ponerle una dirección IP completamente diferente que no esté usada para que no tenga interferencia con otros dispositivos de la red. Y luego aquí en SRT podemos seleccionar el puerto de comunicación, y aquí con RTSP también podemos activar la autentificación. Y para recibir la señal por SRT, para recibirla en OBS o en VLC, como hemos dicho, tienen que estar conectadas en el mismo segmento, en la misma red. En este caso el segmento 1, este es el dispositivo 162 del segmento 1 y este del segmento 1 el 163. Por lo tanto estarían conectados. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, aquí lo tenemos, confirmamos que es el 162 y en nuestra cámara aquí confirmamos que es el 163. Vale, para hacer el stream nos iríamos directamente a esta parte de aquí que es Stream Publish. Le decimos SRT, activamos esto, ¿vale? Aquí tenemos varios, ponemos SRT y la dirección IP que tenemos que poner es la del ordenador donde vamos a enviar el flujo de datos, es decir, el ordenador. En este caso, el 162. Le ponemos que es el puerto 9000, que de hecho es el que tenemos aquí puesto, que hemos visto 9000, si no, pues lo cambiamos aquí y lo cambiamos también aquí, eso da absolutamente igual, siempre que no hayan conflictos con otros puertos. Quitamos el resto y directamente le damos a Save, y una vez le damos a Save, por ejemplo, vamos a OBS, que bueno, aquí ya estáis viendo que hemos recibido la señal, y le daríamos a Ajustes, ¿vale? Lo que tendríamos que hacer es irnos a la parte de emisión y poner esto SRT, la dirección IP de este propio ordenador, el 62, dos puntos, el puerto 9000, interrogante, mode igual a listener. Entonces ya se activa el servidor y luego creamos aquí una fuente multimedia, ¿vale? Una fuente multimedia, y esa fuente multimedia tenemos que poner exactamente esto, lo mismo, ¿vale? Para poder recibir esa señal. Entonces, como veis, pues fijaos la latencia que tiene. Bueno, la vais a ver un poquito mejor así, ¿no? Esta es la latencia que tiene, pero estamos enviando la señal por SRT, es decir, un protocolo que realmente es a través de internet. Ya tendríamos ahí la cámara en OBS, y para VLC, que ya estáis viendo que tenemos aquí también la señal, lo que tendríamos que hacer es irnos a archivo, a red, y poner esto, el dispositivo es del ordenador con el puerto, sin el listener, sin nada, le damos a abrir, y como estáis viendo aquí tendremos la señal directo en tiempo real en VLC, con este retardo que tenga. Bueno, ahí veis que tiene un poquito más de retardo en VLC que en OBS, no sé por qué, pero la calidad es muy buena, y de hecho nosotros podemos configurar esa calidad desde la página donde gestionamos todo esto. Nos tendríamos que ir a Video Encode y aquí subir el bitrate. Yo lo tengo a 5000, si tenemos muy buen internet pues podemos subirlo a 9000, por ejemplo. A mayor número, mejor calidad de imagen. Y ahora mismo lo tengo en 30 fotogramas por segundo, pero recordar que el stream es en 1080 y por lo tanto podríamos utilizar esos 60 fotogramas por segundo. Pero si por ejemplo estamos en un streaming fuera, tenemos estas cámaras PTZ, la cámara está lejos y no podemos utilizar el mando, pues siempre podemos utilizar nuestro switcher de vídeo que tenga compatibilidad con cámaras PTZ, como es este Sprolink, que por ahí arriba te dejaré el enlace por si te interesa. Y yo este Sprolink también lo tengo conectada a la misma red local y en el mismo segmento que esta cámara, para que se puedan comunicar, porque si no, no se podrían comunicar. Entonces lo primero que tengo que hacer es configurar este switcher. Yo le tengo que definir aquí la dirección IP del propio switcher, ya que está en la misma red. Entonces me iría a sistema, y aquí la red yo le tengo puesto que es la 192.168.1 para que esté en el mismo segmento, y el 160, el dispositivo 160.
Máscara de subred igual, 255.255.255.0 y la puerta de enlace 192.168.1.0. Una vez lo tenemos, reiniciamos, ya estamos en la misma red y ahora sí, estando en la misma red, desde aquí mismo también tenemos que ir a la parte de PTZ para decirle qué dispositivo queremos conectar, qué dispositivo queremos controlar, mejor dicho, y yo ya tengo puesta, que es la dirección protocolo Visca 192.168.1.163, que es esta dirección. Mirad lo que pasa. Le doy aquí a PTZ y entonces puedo controlar la cámara, va lento porque puedo predefinir esa velocidad también. Y como digo, podemos cambiar toda esta posición de izquierda a derecha, como estáis viendo yo lo tengo puesto suave, pero podemos cambiar esa velocidad. También podemos tirar para arriba la cámara, todo desde este joystick con nuestro switcher de vídeo, nuestro controlador. Pero es que también podemos controlar el zoom, como estáis viendo ahí aquí con un botón, le estoy haciendo zoom. Y podemos controlar tanto el zoom como el joystick al mismo tiempo. Yo fijaos, estoy haciéndole ahí. Pero es que además con el propio switcher también puedo hacer posiciones, o sea, los preset points. Yo por ejemplo ya lo tengo configurado, si le doy a 1 se va a la posición 1, si le doy al 2 se va al 2 y si le doy al 3 se va al 3. Podemos controlar la cámara directamente desde aquí, aunque la cámara esté lejos, directamente con nuestra red local, tanto con el switcher, con un ordenador desde nuestra red local o directamente con el propio mando, que por ejemplo aquí sí que lo tengo configurado que vaya a una velocidad más rápida. Podemos controlarlo como queramos y la calidad de imagen está bastante bien, sobre todo para el precio que tiene y todo lo que nos está ofreciendo. Por supuesto, con el protocolo SRT podríamos utilizarla como una cámara de vigilancia. O incluso mediante VPN podríamos controlar esta misma cámara estando en cualquier parte del mundo. Como conclusión tengo que decir que esta cámara PTZ de Feedworld está súper bien porque tiene resolución 4K, porque tenemos 12 aumentos ópticos que además pueden ser más con el recorte digital en 1080. Podemos controlarla directamente con un switcher, podemos controlarla directamente con un mando, con una interfaz web. La calidad está súper bien, tiene ajustes de luz y como estáis viendo nosotros la utilizamos en partidos de fútbol. Teníamos configuradas unas posiciones al banquillo 1, al banquillo 2 con los preset points y así cada vez que había una celebración de gol era muy fácil pulsar el número 1 o el número 2 para pinchar la cámara de los banquillos y así sacar una buena toma de la celebración del gol. Por supuesto, el enlace te lo dejo ahí abajo en la descripción. Y nada más, ya sabes, si te ha gustado déjame un buen like, escríbeme en los comentarios cualquier pregunta que tengas. Soy Meninje, está muy chula esta cámara de Feedworld, nos vemos en el próximo vídeo.